Batería eficaz. Camino peligroso. Capítulo 11. Cubrirse la espalda. Fecha: 8 de julio del 2089. Martes, 7:20 de la mañana. Nos encontrábamos caminando por el supermercado, el cual, aparte de desordenado, estaba bastante oscuro, ya que la única luz que entraba era la de la puerta de entrada, la cual se iba desvaneciendo a medida que nos adentrábamos en el lugar. No podía evitar el tomar el martillo ablandador con ambas manos y mirar a todos lados mientras avanzábamos. Por otro lado, Max se veía bastante tranquilo. Él me dijo que era prácticamente imposible que nos crucemos con criaturas aquí adentro. Pero de verdad debo confiar en esas palabras. Bien. Empecemos a agarrar cosas desde acá. Exclamó Max, en un tono bajo, mientras movía su mochila hacia su pecho para empezar a revisar las estanterías. Este supermercado está casi lleno, ya que las personas prefirieron ir al centro comercial de unas cuadras. Y cuando intentaron venir acá, resultó que había inquilinos no deseados. Agregó él, mientras tomaba algunas cosas de las estanterías. Yo solo me quedé ahí quieto mirándolo algo confundido. Pero entonces, él me miró por encima de sus hombros para decir: Escúchame. Anda al pasillo de al lado. Ahí hay cosas enlatadas. Necesito que llenes tu mochila con eso. Yo en ese momento lo miré algo extrañado. Pero al final, decidí acatar su orden. Con paso rápido caminé hasta el comienzo del pasillo, para girar y adentrarme en el otro. El silencio que había en el lugar me ponía bastante nervioso, a decir verdad. Miré ambos extremos del pasillo, para tras asegurarme de estar seguro, comenzar a llenar mi mochila con diversos enlatados. Intentaba tomar la mayor variedad posible. Pero el problema vino cuando llené la mochila y me la puse en la espalda, ya que pesaba bastante. Aunque podía manejarlo dentro de lo que cabe. Fue solo cuando empecé a caminar de regreso por donde vine que escuché un ruido al fondo del supermercado, el cual hizo que volteara con rapidez. Entonces solo me quedé ahí, mirando a la inmensa oscuridad del lugar. Mi corazón comenzaba a acelerarse y mi respiración a alterarse. Por un movimiento instintivo comencé a caminar lentamente de espaldas, hacia la salida del pasillo. Fue entonces que sentí como alguien toma la muñeca donde sostenía el martillo y tapaba mi boca, para terminar arrastrándome hacia atrás. Empecé a forcejear mientras intentaba gritar, pero entonces escuché la voz de Max. Escúchame. Vayámonos en silencio. Lo que está ahí es peligroso. Él entonces me soltó con cuidado, para que acto seguido él sacara su escopeta y me hiciera una seña con su cabeza para que me adelantara. Ya al estar fuera noté como Max volvía caminando de espaldas hacia mí, mientras apuntaba con su escopeta en dirección a un pasillo en específico. No entendía muy bien lo que pasaba, hasta que vi más detenidamente al pasillo. En él había unos brillantes ojos rojos, los cuales inundaron mi mente con el recuerdo de mi padre convertido en una de esas cosas. Mi respiración comenzaba a cortarse, mientras que mi corazón se aceleraba cada vez más, hasta que solo podía escuchar su palpitar en mis oídos. Fue entonces que una mano en mi hombro me hizo volver a la realidad. Rajemos de acá. Exclamó Max, mientras me empujaba levemente con uno de sus hombros. Con rapidez acaté su orden y tomé rumbo a la casa con paso rápido. Miré por encima de mis hombros, solo para ver cómo Max caminaba sin darle la espalda al lugar, aun con su arma levantada, apuntando a lo que sea que estuviera ahí adentro, aunque no tardó mucho en alcanzarme para que ambos comenzáramos a correr. Solo cuando corrimos unas 3 cuadras nos detuvimos para tomar aire. ¿Qué fue eso?, pregunté, con mi voz entrecortada por mi respiración. Levanté algo la mirada para mirar a Max, quien tenía una expresión de miedo y sorpresa en su cara. Te explico después. Dijo él, para acto seguido volver a poner su escopeta en uno de sus hombros con la ayuda de la correa, para empezar a caminar rumbo a la casa. Yo, aún más confundido que antes, solo decidí seguirlo, para poder salir de las calles lo más rápido posible. Fueron tan solo unos minutos los que tardamos en llegar para cerrar la puerta tras entrar. Ambos cruzamos miradas por unos instantes antes de que Max volviera a hablar. Dame tu mochila y anda a descansar. Yo, algo extrañado y molesto, lo miré para decir:
¿No se supone que me ibas a explicar qué pasó ahí? Él pareció enojarse por mi comentario, ya que se acercó a paso rápido hacia mí, haciendo que diera unos pasos hacia atrás por la impresión. Dije que después. Ahora, dame la puta mochila. Tragué saliva por los nervios, pero al final, solo deslicé la mochila por uno de mis hombros para entregársela, para acto seguido irme a la habitación, donde aún dormía Lucas. Me tiré en la cama quedando boca arriba, mirando el techo, pero, aunque lo intentaba, no podía dormir. Cada que cerraba los ojos, solo podía ver aquellas luces rojas. La respiración alterada y gritos de esas cosas persiguiéndome. Mis pies doloridos chocando contra el frío piso. Mis lágrimas deslizándose por mi cara. El miedo, odio y tristeza que invadía mi mente. Con un movimiento brusco me giré en el colchón, dándole la espalda a Lucas. Para acto seguido, comenzar a llorar en silencio. Fecha desconocida. Me encontraba sentado en el banco de los vestuarios. Mis piernas temblaban por los nervios, mientras que con mis manos sostenía la camiseta con el nombre Roy y con el número 35. De repente sentí como alguien se sentaba a mi lado, por lo que volteé algo nervioso. Solo para notar cómo se trataba de Alex, uno de mis mejores amigos. Tranquilo, solo juguemos como siempre, Dijo él en un tono tranquilo, mientras me daba una palmada en la espalda, haciendo que me estremeciera un poco por lo frío de su mano. Bajé la remera y cerré los ojos para respirar. Tras unos segundos así solo volví a abrir los ojos y levantarme mientras me ponía la remera. Tras esto volteé a ver a Alex con determinación para luego decir en un tono algo serio, mientras una pequeña sonrisa nerviosa se formaba en mi cara. Bueno, espero que si estás mano a mano con el arquero no la erres. Él sonrió un poco tras mi comentario, pero solo nos levantamos y nos dirigimos a la cancha junto con los demás para calentar. Las luces del pequeño estadio me cegaban de vez en cuando. La gente en sus asientos nos miraban ansiosos. De hecho, entre esta gente se podían ver a algunos de traje. Como supuse, vinieron cazatalentos. La razón por la que estaba tan nervioso. Aparte de que se trata de la final del torneo sub-17 del país, sabía que tenía que dar una buena impresión para intentar asegurar mi futuro como futbolista. Tras calentarnos hicieron cantar el himno nacional, para acto seguido ponernos en posición. Yo era el lateral izquierdo y Alex el delantero del equipo. De hecho, es muy posible que el saque que haremos ahora se dirija hacia él como normalmente hacíamos. Podía ver de reojo a nuestro director técnico. Él estaba parado mirándonos a todos. De hecho, parecía algo nervioso. Fue entonces que el silbato sonó. Pero, tras unos segundos este no solo siguió sonando, sino, que se fue transformando poco a poco en gritos. El verde pasto del campo se transformó en grises calles. Fue entonces que miré a mi alrededor, buscando a Alex. Pero me arrepentí al instante al ver como todos en la cancha. No, de hecho, todos en el estadio, se habían convertido en monstruos. Ellos me miraban con una gran sonrisa. Pero, aunque sonara ilógico, esta sonrisa no tenía nada. Era como si estuviera vacía. Comencé a caminar de espaldas con paso pausado. Pero fui detenido por chocar contra algo. Solo podía temblar, sin siquiera querer ver por encima de mis hombros contra qué choque. ¿No vas a mirarme? Dijo una voz completamente ronca y monstruosa a mis espaldas. Tras esto solo pude salir corriendo en dirección contraria. Pero cuando pensaba que por fin saldría de la cancha, solo caí de cara al piso. Intenté levantarme con rapidez, pero una de mis piernas no respondía. Por lo que, asustado y desesperado miré por encima de mis hombros a mi pierna izquierda. Solo para quedarme completamente en shock, ya que, mi pierna estaba completamente deformada. Como si sus huesos se hubieran roto en varias partes. Con miedo me tiré al piso mientras gritaba y sostenía mi pierna. Pero tras unos pocos instantes de estar así, solo comencé a arrastrarme con mis brazos y pierna restante, mientras gemía y lloraba del dolor y miedo. Veía como la salida se acercaba más y más a mí, pero una punzada en mi pierna rota hace que baje la mirada al piso, para que, al levantarla, solo pudiera ver unas piernas delante de mí. Roy, ¿qué pasó? La voz de mi padre había sonado en el caos del lugar.
por lo que, completamente esperanzado, levanté la mirada, solo para ver a mi padre, el cual estaba convertido en una de esas cosas. ¿Quién te hizo esto? Exclamó mi padre, mientras caminaba hasta llegar a mi pierna rota y tomarla con una de sus manos, causándome un dolor insoportable. Fue entonces que la voz de mi padre volvió a sonar, esta vez en un tono algo sarcástico. Es una desgracia. Parece que ya no vas a poder cumplir tu sueño. O correr. Terminó de decir aquello mientras aumentaba la fuerza con la que apretaba mi pierna poco a poco. No, por favor, basta, basta. Grité con mi voz completamente rota, mientras las lágrimas caían por mi cara. Fue entonces que su mano me apretó por completo la pierna. El grito que solté en aquel momento fue desgarrador. Mi voz en medio de esta acción se gastó y tras unos segundos de gritar solo pude dejar caer mi cabeza al piso para empezar a dar alaridos de dolor. Él entonces soltó mi pierna, y procedió a voltearme con una de sus manos, haciendo que quedara boca arriba. Intentaba decir cualquier cosa, pero solo salían balbuceos de mi boca. Estaba perdiendo la razón. Fue entonces que todo volvió de golpe al sentir como mi padre pisaba uno de mis brazos. Pude sentir como mi brazo se rompía, y yo solo acompañé aquel sonido con un grito que demostraba mi miedo, dolor y desesperación. Entonces sentí como la presión de mi brazo se iba, por lo que, en un reflejo puse mi mano sana encima de mi pecho para apretar e intentar aguantar el dolor. Tras unos segundos de estar así me di vuelta y empecé a arrastrarme con la pierna y brazo que me quedaban. Cada centímetro que avanzaba era pura agonía. Y cuando solo había avanzado menos de 1 metro sentí como alguien me tomaba del pelo desde la parte de la nuca. ¿Te vas tan rápido? Preguntó mi padre a mis espaldas, para acto seguido levantar mi cabeza y estrellarla contra el frío piso. Fecha: 9 de julio del 2089, miércoles, 2 de la mañana. Abrí los ojos, mientras me levantaba desde mi cintura con brusquedad, quedando sentado en la cama. Tras suspirar solo me levanté de la cama para salir de la habitación rumbo al living. Bueno, me ahorraste el trabajo. La voz de Max había sonado en el lugar, haciendo que saltara del susto, para luego responder. Avisa a la puta madre. Terminaba de decir aquello mientras me ponía una de las manos en el pecho por el susto que me había dado. Tras que se me pasara solo me dirigí a un de los sillones para sentarme. Acción que Max repitió, poniéndose en uno de los sillones que nos dejaba frente a frente. Yo solo miraba al piso, ya que, sabía que, si levantaba la cabeza, mis ojos se cruzarían con los de Max. Voy a darte la respuesta que me pediste antes. Exclamó Max, haciendo que por curiosidad levantara la mirada. Cuando él notó que tenía mi atención siguió hablando. Cuando esta manada de sataníes se estableció en el supermercado yo seguía yendo a buscar cosas, aunque no me metí ahí, ya que no conocía los horarios de patrulla todavía. Pero un día decidí buscar cosas ahí, y me terminaron rodeando esas cosas. Pero cuando me tuvieron encerrado no me mataron, solo hicieron un círculo y se abrieron de un lado para dejar pasar a esa cosa. Era como un sataní normal, pero era mucho más fuerte, incluso diría que inteligente, ya que peleaba de una forma algo más eficiente. Comenzamos a pelear en ese círculo. La pelea fue dura. De hecho, la única razón por la que salí vivo fue porque cuando esa cosa ya no podía levantarse los demás me dejaron ir. Desde entonces los veo observándome a lo lejos. El único punto débil que pude notar es que su regeneración no es tan rápida como los demás, ya que cuando lo veo de vez en cuando, aún tiene algunas cicatrices que le dejé con mi cuchillo. Los militares ya le pusieron un nombre también. Se llaman Sataliers de segundo grado. Desde entonces me ha estado observando. Incluso lo veo por las ventanas de la casa de vez en cuando por la noche. Lo que es raro porque la mayoría de infectados prefieren el día. No le quise decir a Lucas, pero hicimos esta última salida a buscar recursos porque nos vamos a ir. Tengo miedo de que esa cosa venga con sus amigos a hacernos mierda. Tras que terminara de hablar solo me quedé callado, mientras Max se levantaba para acercarse al sillón doble del living para agarrar sus almohadones y ponérselos en las manos. Acto seguido se giró hacia mí para decir. Ahora voy a cumplir mi parte. Levántate para que te enseñe. Yo con algo de curiosidad me levanté para acercarme a él.
Max entonces extendió sus brazos poniendo los almohadones delante de mí, para acto seguido decir: Pégale un puñetazo a uno de los almohadones. El tono serio y grave con lo que lo dijo hizo que acatara su orden automáticamente, para lanzar el golpe más fuerte que pude con mi mano izquierdo. Pero ni siquiera pude hacer que su mano retrocediera unos centímetros. Seguí. Exclamó en su serio tono habitual, por lo que di otro golpe con la misma mano, esta vez un poco más débil. Max entonces se paró recto y dijo: Tu problema principal es que no giras la cadera. Si quieres dar un golpe potente tendrías que aprovechar también el peso del cuerpo y la fuerza que te da el giro. Tras terminar de hablar él se quitó los almohadones de las manos y me los lanzó, por lo que me los puse y me preparé, separando las piernas, pisando fuerte y poniendo los almohadones delante de mí. Lo que tenés que hacer es algo así. Exclamó Max, para acto seguido ponerse de costado y empezar a lanzar golpes al aire con lentitud, mostrándome el movimiento que hacía. Acto seguido se volvió a girar hacia mí y ambos nos preparamos. Fue tan solo unos instantes. Ni siquiera supe en qué momento yo había caído sentado al piso con una de mis manos completamente entumecida. La fuerza con la que Max había golpeado el almohadón de mi mano derecha había sido increíble. Bueno, pásame los almohadones para que vos lo intentes. Y cada 5 golpes que hagas mal vas a hacer 20 flexiones. Así que te recomiendo que lo hagas bien. Exclamó Max, mientras sacudía la mano con la que golpeó. Yo entonces me levanté para darle los almohadones y prepararme para golpear. Él volvió a ponerse en guardia y yo comencé a golpear como me había enseñado, aunque el resultado no estaba cambiando nada.